de la apendicitis aguda. Doctor, ¿está presentando pantalla o todavía no? Más o menos. ¿Pusieron grabar? Sí, ya pusieron grabar. Sí. Entonces, bueno, acá como les decía, en la cronología en el tema del dolor, en el tema de, de la clínica de la apendicitis aguda, ¿qué dudas tienen? Porque el tema de este repaso es porque, como ustedes mismos me han dicho, pues no han llevado cirugía, ¿no? Entonces yo necesito saber qué parte no está clara, ¿no? Y si los compañeros que no te han hecho el reclamo, que han presentado este tema de dudas sobre la razón por no han llevado cirugía, cuando tienes, se da en ambos casos, tanto de la apendicitis simple como cuando tenemos ya un caso más complejo como el plastrón o el absceso. ¿Sí? Diferencia entre plastrón y absceso, ¿qué es un plastrón? ¿Qué es un plastrón? A ver, Tania, cuéntame. Esta inflamación, en este caso del apéndice, ya se vuelve más como una infección y puede ser palpado, creo. Y aunque esa era mi pregunta. Términos críticos para que ustedes puedan entender, ¿no? Mira, dentro de las infecciones, o sea, cuando tenemos una infección, el cuerpo va a reaccionar, no va a producir una reacción inflamatoria. Puede ser una apendicitis que no sé, que el cuerpo pierde la lucha, no lo contiene, se revienta y todo el pus va hacia la cavidad peritoneal y nos causa una peritonitis. ¿Vale? Ese es el concepto de peritonitis. Se inflamó el peritoneo. Puede ser química, puede ser purulenta, como en este caso, puede ser fecaloidea, química, cuando algún ácido, por ejemplo, entonces aquí estamos comenzando de conceptos básicos. Un plastrón es cuando el cuerpo logra contener, al menos temporalmente, la infección, pero esta no se disemina, se concentra. El cuerpo hizo todo, no soltó pus hacia el peritoneo, el cuerpo lo intenta y lo conectado, lo ha focalizado, eso se llama absceso. Es una cavidad de pus, llena de pus, pero también de cierta forma contenida, que va avanzando, progresivamente avanza, ¿no? Este absceso. Por eso es que el absceso sí se tiene que drenar, se puede hacer un drenaje percutáneo para sacar ese cuerpo. Sí se falla, pero no es una condición sine qua non, es decir, estricta para diagnosticar un plastrón, porque podría ser un paciente obeso en donde no palpe realmente. Bueno, eso es una capitis. O sea, que hay que revisar las bases, ¿no? Para que puedan entender, porque si no, estamos un poquito flojos, ¿no? En ese aspecto. Entonces, ¿qué es la adenitis mesentérica? Cuéntame, ¿qué entienden por adenitis mesentérica? Entonces, ahí tenemos otro punto eh, claro, son los ganglios mesentéricos, es decir, está en el mesenterio, pues está en el intestino. Entonces, para eso yo tengo que tener anatomía, y eso es un punto que se han llevado. Es el peritoneo. Entonces, fisiología emocional. Entonces, al inflamar los que están dentro del apéndice, pueden ocluir la luz y producir una apéndice sobre. Eso es alimentación. ¿Por qué hay antecedentes de infección respiratoria? Porque es parte del sistema linfático. Hay una reacción inflamatoria en respuesta a una infección viral, en este caso. Una doble etapa, y que al apéndice también. ¿Ok? ¿Qué es el conducto cístico? A ver, chicos, ¿dónde están contando los Bueno, 7? el Los 7 conducto de la cístico, doctor, el conducto Sí. cístico es el conducto que viene, en este caso, si no me equivoco, de la vesícula. Bueno, tenemos en realidad por anatomía primero el hígado tiene el conducto hepático común, luego del conducto hepático común tenemos el conducto colédoco, pero dentro del conducto cístico que va hacia la vesícula, se junta con el conducto hepático común y eso hace el colédoco, creo. Así es. Entonces, sí, acá está. Conducto colédoco, aquí está el conducto hepático, el derecho izquierdo, luego el común, viene el colédoco, ¿no? Es el que une ya el colédoco, es el que une el conducto de la vesícula biliar. Denme un segundito, un segundito. Okay. El que une la vesícula biliar con el conducto pulmonar. Entonces acá se puede impactar una piedrita acá, colisión el conducto biliar. Entonces para eso mi anatomía se inflamó y en una colititis aguda. Es lo que pasa con el caso. ¿Qué va a producir esta compresión? ¿A dónde se va a ir el dolor? Hacia el hipocondrio derecho, ¿no? Y la fiebre también va a estar alta, ¿no? Va a haber fiebre alta y luego entonces también elevada. Tratamiento por cistectomía laparoscópica. Se dan cuenta que acá básicamente todo el cuadro es clínico y la resolución sí es quirúrgica, ¿no? Se saca la vesícula inflamada con todos sus cálculos y se soluciona el problema. Entonces, si, el, si la piedrita se queda atrapada acá ya, acá en el colédoco, no en el cístico, sino en el colédoco,
el paciente ya no me inflama solamente la vesícula y no necesariamente tengo colecistitis, pero sí hay una disminución de la eliminación del contenido biliar. Y eso la colelitiasis, lo que tú dices es la coledocolitiasis, ¿no? La coledocolitiasis, que me da ictericia porque no puedo liberar la bilis y me da. Una cosa es obstrucción, coledocolitiasis, ¿no? Ictericia, dolor, bilirrubina, fiebre se agrega la infección de la vía biliar o la angitis aguda. Y la colelitiasis es cuando solamente hay piedras en la vesícula biliar, pero no me da una obstrucción ni una infección. Y hay un dolor, juntos, ahí lo resolver. Hasta ahí, ¿qué dudas tienen? ¿Qué conceptos todavía está para repasar? Creo que más claro, ¿no? Porque colecistitis ya es inflamación de la pared de la vesícula. Colelitiasis solamente hay presencia en este caso, de piedras. Coledocolitiasis hay piedra en el conducto, pero la colangitis ya hay infección. Exacto. Bien. Entonces, por ahí ya como que tenemos algunos conceptos más claros. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo acá tengo un tumor? Voy a tener ictericia en el contexto de un tumor, pero sea sobreinfectado, ¿no? Pero ictericia y dolor va a haber. Ictericia y dolor. No es lo que se Conducto de Wilson, a ese nivel también porque está en la ampolla, más el conducto colédoco. Puede ser que haya pancreatitis, sí, sobre todo porque cuando no se pueden eliminar el contenido pancreático, pues una coledocolitiasis y una colangitis puede asociarse a una pancreatitis también, sí, pero claro, en el caso de este paciente, pues va a haber más cosas, ¿no? Pancreatitis, sino más bien una pancreatitis crónica, pues suele ser el predisponente para un cáncer. Peso, pienso yo. La pérdida de peso, exacto. Entonces, aquí nos dice un ATAC o una resonancia, pero un ATAC claro, es más fácil. solicito imágenes. La TAC está más disponible que la resonancia, es verdad, más barata, más rápida, pero ambas O pueden también ser marcadores tumorales. más increíble que hay que resecar todo esto en blog. Nos da esa clínica. Pero el colangiocarcinoma nos va a decir que el conducto biliar, y si no dicen que es un tumor carcinoso, en imagen de un monitor, el tumor va a, ese concepto de simbiosis de troponina es de ese curso de fisiología y de bioquímica. Es un neurotransmisor. Y al ser un neurotransmisor voy a tener síntomas en todo mi cuerpo, ¿verdad? Ánimo, base, es activador. El tema, tenemos que entender qué es esa cornearia, o sea, ¿qué tiene esa cornearia? ¿Qué pasa con la hernia? ¿Cómo se ha formado una hernia? La hernia, y tumores espasinoides, pues hay en distintas zonas, ¿no? Como también hemos visto acá en el afines. Entonces es obvio porque tengo también este tipo de células. ¿Okay? Entonces es el síndrome parcial. Y tumores espasinoides, pues hay en distintas zonas, ¿no? Como también hemos visto acá en el afines. Ahora, con respecto al tema de la hernia, en este caso de la hernia inguinal, una hernia. ¿Qué sucede? Para esto nuevamente, anatomía. No, aquí está. Si el peritoneo se mete por acá directamente, es una, bueno, esa, marcada, se me penetra la fascia transversal, no va por el conducto, es una hernia directa. Ahí está la diferencia entre hernia directa y indirecta, es anatómica. Para eso yo entiendo, utilizando el tendón junto, la fascia transversalis, el anillo inguinal profundo, el anillo inguinal superficial. El superficial es el que está más hacia la piel, ¿no? El que está sobre el primer imagen, ¿no? Y de acuerdo a eso también vemos las clasificaciones, ¿se acuerdan? La clasificación de Matheus, porque protruía por acá y llegaba quizás hasta la zona testicular. ¿No? ¿Qué pasa también en la hernia? Que cuando el contenido urinario jala estos vasos, se puede estrangular el tejido que es intestinal junto con el peritoneo, pues dándolo. Si está comprimido el intestino, lo tengo que descomprimir. Para eso le pongo una zona nasogástrica, lo hidrato, porque como crean un tercer espacio, es primer espacio, bueno, no el primer ni segundo espacio, no los dos. Ya. Es un concepto fisiológico, fisiopatológico. De patologías nos da. Entonces, la obstrucción intestinal en pacientes que no han sido operados va a ser por hernias, ¿no? Va a ser por hernias. Salvo nos den alguna clínica específica para pensar en válvulas sigmoides, que también nos da una clínica de infección. Pero si se ha operado, la operación produce cicatrices y estas cicatrices pueden atrapar el intestino y producir una obstrucción intestinal. ¿Preguntas hasta ahí?
No, doctor. Más que nada, claro, las hernias que son primero que son reductibles y irreductibles. En las reductibles, que pueden volver a su forma normal, que son las coercibles, y las incoercibles que no vuelven que no vuelven con la maniobra o cuando el paciente se echa, no vuelve a su forma normal, sino se queda ahí. Y luego tenemos las irreductibles, están las incarceradas y las estranguladas. La encarcelada con la estrangulada, entiendo de que en la encarcerada no hay vasos que estén, ¿no? Presionados, mientras que en la estrangulada sí hay un problema de vasos. O sea, por ejemplo, en este caso que puede estar estrangulado los vasos, entonces hay necrosis, ¿no? Ah, coercible, porque regresa. Si no regresa, es incoercible, es irreductible, no se reduce, no regresa. Pero si ya los vasos sanguíneos se aplastan y empiezan a sufrir, es una hernia estrangulada y se puede perforar. Está muy bien este tipo de apendicitis izquierda, que en este caso no es apendicitis izquierda, sino entre comillas, en este caso, la inflamación del divertículo de Meckel, que también sería diverticulitis, ¿no? Entonces, y que estos divertículos pues, se pueden inflamar, se pueden infectar y se pueden, ¿no? Los estadios, eso creo que ya queda más claro, lo podemos repasar. Uno, dos, localizado, pélvico, tres, peritonitis purulenta, cuatro, peritonitis fetaloidea, y el manejo va aumentando, ¿no? El tratamiento en el A3 y 4 es esta colostomía. Cuando esto no se termina de tener el fármaco, que debería ser lo mismo, ¿no? Colostomía temporal. Entonces ahí, hasta ahí ya tenemos algunos conceptos clave, frecuentes. Y hasta de elementos no hay nada que repasar ahí mucho porque es básicamente una debilidad natural, no es una hernia, por si acaso, no es una hernia propiamente, es una debilidad, un adelgazamiento de la fase. Protrusión, adelante nomás. Entonces ya lo vimos fixado, el tamaño es lo más importante, es menor de 1 centímetro, está ubicado en la punta sin extensión, apendicectomía simple, todo lo contrario, más de 2 centímetros, invasión, tumor carcinoide que invade nuestro apéndice, extensión a la base, hemicolectomía derecha. Dan los dibujitos para que pueda recordar. Cáncer de colon es un tema más complejo, sí lo habíamos hablado, muy preguntado en ENAN. La sección puede crecer, se aleja de la irrigación, se necrosa, anemia, sangre oculta y puede haber masa palpable. También izquierda no, como el cambio es más, aquí el lumen es más corto, más pequeño, las heces también están más sólidas, hay obstrucción intestinal más pronto, también el hábito respiratorio, las heces salen asentadas. Y en cáncer de recto, clínica ENAN, recto ras. Tener márgenes libres de 5 centímetros a cada lado, mínimo 12 grandes para sacar, y acá los tratamientos, ¿no? Que ya son un poco más complejos, es verdad, y que tampoco vienen preguntas tan complejas en mente. Básicamente, la hemicolectomía izquierda, la que deben recordar, izquierdo-derecho, el margen de resección, en cáncer de recto, 5 centímetros arriba, 2 centímetros abajo. Eh, Cáncer de recto inferior se puede hacer amputación a la lómina perineal, que se llama operación de Mainz, se extirpa todo el recto y el ano y se deja una colos asociada a BPH, es la diferencia principal, tanto con respecto al adenocarcinoma, que se da un cáncer, otro tipo de cáncer de las intestinales, en este caso es un carcinoma. Ya que es el tratamiento, que sí lo habíamos realizado. Pues aquí un poquito, como tema para repasar muchos conceptos de básicas, sí es un tema bastante quirúrgico, ¿no? Con respecto a las hemorroides, sí hemos visto que los grados, no sé si es importante recordarlo, grado 1 cuando no prolapsa, el 2 prolapsa, el 3 también prolapsa, pero reduce manual. El 2 reduce espontáneamente. El 4 no se reduce. Entonces, del 3 yo puedo hacer ligadura o no reductomía, igual aquí. La fisura anal, hablamos de fase aguda menor de 2 a 6 semanas, fase crónica más de 6 semanas. Caso. Entonces, cuando está recién es una herida flebótica, no se hace rectal cuando está, porque hay mucho dolor. Tratamiento baños de asiento tibios, dieta alta, en fin. La triada de Brody, la han preguntado en nada. Es úlcera profunda, papila hipertrófica, licoma, cutáneo. Eh, la regla de Gustave, muy preguntada. ¿Para qué sirve? Para ver dónde están. O sea, si la regla de Gustave nos dice, de acuerdo a dónde se pueda ver la salida de la fístula, se estima la complejidad. Puede ser anterior o puede ser posterior. Los tractos rectos y cortos y tractos largos hacia la luna. Y estos son conceptos ya más chiquitos que a realidad se pueden repasar, pero que no es parte ya del repaso
Nosotros, a ver, vamos a usar la segunda diapo, el triángulo. A ver, por acá vemos el ligamento inguinal, la arteria epigráfica inferior y el borde lateral del músculo recto del. ¿Ok? Este es el recuento anatómico para recordar otro nivel de laterales, pues, entonces, esa es la diferencia. Indirecta porque va por el conducto y directa porque va atravesando el triángulo de peso. ¿Sí? Eso es lo principal. La clasificación de mismos la repasamos porque sí recuerdo que sí la vimos. Entonces tenemos la tipo 1 inguinal. Acá lo diferente era la 3A, que era la inguinal directa. ¿Ya? Esa es la 3A. Los demás son indirectas. U otro tipo. Indirecta, tipo 1 indirecta con el anillo interno normal. Indirecta con el anillo interno dilatado, sin impacto en el suelo del conducto, no llega escroto, indirecta tipo 2. 3A directa de cualquier tamaño, 3B, cuando afecta pared posterior a hernias frontales y hernias, las hernias. Ahora, la hernia femoral, entonces vamos a ver la hernia inguinal. Eh, entonces, la A es la indirecta porque va por el conducto, ¿no? Acá está el triángulo, acá están los vasos epigástricos. Entonces, podemos decir que la indirecta es la lateral, la directa es la medial, y acá tenemos la femoral, debajo del conducto, ¿no? Entonces, es impactable. Ahora también hay hernias posteriores. Hablamos de las hernias posteriores, de la hernia de Petit, de la hernia de Grifo. Petit abajo, Grifo arriba, superiores son lumbares, ambos, lumbar superior e inferior, básicamente eso es lo que les van a preguntar. También tenemos la hernia de Stiche, que es la hernia ventral abdominal, y la hernia decisional, donde hubo un corte, ¿no? Una sutura. Con respecto a la úlcera péptica, creo que los conceptos estaban más claros, porque bueno, la anatomía no es tan confusa, una es el estómago, el otro es el duodeno, úlcera gástrica, úlcera duodenal, una aumentaba con los alimentos, la otra disminuía con los alimentos. Ahí creo que no había mayor problema. Las definiciones, ¿no? Las definiciones de la fascitis necrotizante, todo eso lo conversamos bastante bien con ustedes. La fase profunda, fascitis necrotizante, celulitis, dermis y tejido celular, erisipela, dermis superficial, miositis, miocnetrosis, el sufijo mie hace alusión a músculo, y había una trombosis venosa que es la fibrosis ceruleadores, que ya es una patología isquémica muy dolorosa, aguda, y que, bueno, no es tanto una necrosis o una infección. Sangrado de síndrome de Mallory-Weiss, que habíamos visto, por una descompresión severa de la membrana esofágica, típico de gente que vomita, ya sea por temas de trastornos alimenticios, como bulimia, anorexia, o también en personas que beben mucho, ¿no? Como los alcohólicos. El síndrome de Plummer-Vinson nada que ver con esto, si da disfagia, da anemia por déficit de hierro, lo cual produce membranas esofágicas. Pues nada que ver con sangrado o síndrome de Mallory-Weiss. Tiene alto riesgo de cáncer, el síndrome de Plummer-Vinson. Varices esofágicas sí puede haber sangrado, pueden romperse, pero está en un contexto de cirrosis hepática. Ahora te pueden poner un paciente que es bebedor, pero que no ha llegado a cirrosis, y pero te ponen como clave de varices esofágicas y te podrías matar. Ten cuidado, define bien cuál es el cuadro que te están poniendo en la red. Perforación esofágica cuando hay un procedimiento, sobre todo, ¿no? Característico de endoscopía, complicación de endoscopía. ¿Qué más tenemos por acá? La clasificación de forma, pues bueno, no es muy bien el caso de es un tema oncológico complejo. Lo tienen ahí, pero creo que sí, casi se necesitan muchos conceptos, tanto anatómicos, histológicos, y también conceptos oncológicos como para desarrollarlo adecuadamente y no servir para el repaso. Creo que en clase lo conversamos un poquito más profundo. Tumor retroperitoneal, ¿no? El espacio, ¿qué es el retroperitoneal? ¿No? Es importante, es importante repasar. Tenemos esta imagen del estudio. Si pueden suscribirse al estudio, lo recomiendo, ¿no? Muy buen, muy fácil. Bueno, la verdad que se va bien, ¿no? Entonces aquí tenemos el peritoneo, aquí tenemos el peritoneo, lo podemos ver acá, ¿no? Es una hoja de tejido conectivo que recubre los órganos, a muchos órganos, pero hay algunos órganos que quedan detrás, que son los órganos retroperitoneos.
cuando se dan dos hojas entre dos órganos, está el mesentérico. Y cuando recubre a una víscera se llama peritoneo visceral. Peritoneo visceral, peritoneo parietal, el que está hacia la pared, y estos son los órganos retroperitoneos. Ahí está el retroperitoneum. Entonces aquí, por ejemplo, en el retroperitoneo tenemos a los riñones. ¿Se puede ver este aquí? A lo que sí. Pero los riñones son una característica principal del retroperitoneo, también la arteria aorta abdominal y la vena cava. Son estructuras características del retroperitoneo. ¿Sí? El espacio retroperitoneo. Entonces, si una masa crece ahí, pues hay mucho espacio, no estira el peritoneo, no suele haber mucho dolor, el dolor es tardío ya cuando comprime otras estructuras, es un dolor cólico, sordo, y el síntoma es la masa general. El laboratorio va a estar normal. En el carcinoma renal, si bien es cierto, el riñón es retroperitoneal, pero puede haber un dolor tipo cólico porque renal y debe haber hemacuria. El linfoma, crecimiento rápido, dolor puede haber. El conglomerado de ganglios, adenopatías, se da ahí, no es tanto una sola masa, sino va a haber muchas adenopatías, y el LDH va a estar aumentado. ¿Sí? Eso es sobre esta clase. A ver qué más conceptos había. Bueno, reflujo gastroesofágico, creo que eso sí quedó bastante claro. Si podemos, revisamos. La fisiología de la cicatrización, es un tema de fisiología, creo que también la revisamos con bastante paciencia. O a ver, podemos ahondar, ¿no?, en las fases de la cicatrización. Es un concepto básico. Algunos autores dicen que son tres, ¿no, Doc? Que es la fase inflamatoria, proliferativa y la... Esta. Sí, Sí, pero claro, proliferativa y la remodelativa, pero en Savinson dice que la primera fase es la hemostasia. Sí. Sí, bueno, depende de cómo lo tomes, ¿eh? Pero en realidad la hemostasia, tú lo puedes... Es que tú puedes tomar en cuenta que la hemostasia no incluye cicatrización todavía, ¿no? O lo Puedes pones dentro de decir que inflamación también. Claro, claro. Puedes ponerlo dentro de inflamación, porque es un proceso inicial, ¿no? Pero si lo tomas aparte, pues la hemostasia va a ser lo inicial, hasta que se forme un coágulo estable, ¿no? Y de ahí empezar a proliferar los neutrófilos, se digieren las bacterias, pues, factores de crecimiento, citocinas, luego una proliferación, los fibroblastos nos dan otros factores de crecimiento y las células endoteliales, ¿no? En la remodelación, pues una maduración de la cicatriz, apoptosis y el exceso de células inmunitarias se van, o sea, la cicatriz ya no está tan grande y empieza a aplanarse, ¿no? Si este proceso se altera de remodelación, nos dan las cicatrices hipertróficas y las cicatrices queloides. Diferencia entre una cicatriz hipertrófica y una queloide es que la queloide sale de los márgenes de sutura de la herida, mientras que la hipertrófica está más grande, pero dentro de los márgenes de la sutura. ¿Ya? Sí, entonces, como puedes ver, podemos utilizar ese gráfico, pero podemos utilizar también un gráfico que tiene más fases, ¿no? Como por ejemplo nuestro gráfico, que tiene 5 fases, ¿no? La fase inflamatoria, epitelización, luego la fase celular de neoformación vascular, la proliferativa y el remodelo. O sea, puedes tener diferentes enfoques ahí. Ahora, ¿por qué es importante eso? Como le decía, porque es importante ver qué fallas puede haber. Puede haber una falla de epitelización, ¿no? Y puede quedar la cicatriz atrófica también, queda hundido. Con respecto al tratamiento de las heridas, definimos también el cierre primario, o sea, por primera intención, cierre por segunda intención, cuando no lo suturas, dejaste cicatriz. Y por tercera intención, cuando dejaste que se esté por segunda un tiempo y luego haces la sutura. Tercera intención. ¿No? Factores que afectan la cicatrización, bueno, si lo vimos, la definición, como le decía, de cicatriz hipertrófica, cicatriz queloide, cicatrices dolorosas pueden haber, porque se contrae el nervio. También pueden haber úlceras, cicatrices rebeldes, porque se contraen los vasos. Clasificación de injertos, pues no es más sencillo, ¿no? Si es de uno mismo es autoinjerto, si viene de otro individuo, pero de la misma especie es aloinjerto u homoinjerto, y si viene de otra especie es un semi-injerto u heteroinjerto. Este tema de las complicaciones sí me parece más relevante, ¿no? Intraoperatorio, postoperatorio inmediato, las complicaciones pueden ser una infección preoperatoria, que ya están ahí, una reacción transfusional, o sea, cuando tú le transfundes a un paciente que puede hacer fiebre, cuando había mucho pus también te puede hacer fiebre en el postoperatorio inmediato. Luego, dentro de las 24 horas, recalcábamos el tema de la atelectasia. Ahora, ¿qué es una atelectasia? ¿Qué es la atelectasia? Atelectasia es pulmonar, ¿no? En este caso pasiva, puede un derrame pleural de motores, y aquí cuando hay broncocedio, los cuerpos extraños se obstruyen, y pueden haber también una atelectasia. En el caso de la atelectasia, tiene muchas causas. Puede haber una dificultad para reabsorber el líquido, puede tener el aire mismo también se puede reabsorber dentro, puede haber una obstrucción,
¿no? Puede haber una compresión externa también, por cicatrización de la pared torácica inflamada. En general, la atelectasia es una pérdida del volumen pulmonar, por eso no se expande bien. Y eso es lo que puede pasar aquí, en las primeras 24 horas. La atelectasia puede haber infección de herida por anaerobios estreptococo del grupo A. Si te dicen que hay una infección tan pronta, por estos gérmenes. Levitis séptica, por los catéteres, neumonía, a las 24 a 72 horas. Neumonía en la cabeza, ¿no? Y si tiene catéteres, pues salir en levitis séptica. Y pasados los 3 días ya tienes infección de respiratoria, infección urinaria, obsesión abdominal, fístulas fugas, trombosis venosa atrofia. La clasificación ASA es bien directa, pues hay que aprenderla. La definición de heridas limpias y contaminadas es en realidad bastante sencilla. Limpias cuando no hay contacto con nada, no se da profilaxis antibiótica. Limpia contaminada, se abre el tubo digestivo, respiratorio, segmento urinario de forma controlada, si le das profilaxis. Contaminada, salida de contenido de tubo digestivo, cirugía biliar con bilicificada, cirugía segmentaria con morida involucrada. O sea, aquí, si te dicen la palabra controlada, limpia contaminada. Si no fue controlada, ya es contaminada. Salida de pus o S, ya es susa, y aquí no se habla de profilaxis, sino de tratamiento. Con respecto al tipo de suturas que vimos, bueno, acordarse que las suturas, estructuras de la cara, como párpados, las suturas son bien delgaditas, mientras que en otras estructuras, como por ejemplo en el cuello, en el tronco puedes utilizar suturas más gruesas. En la mano también se acostumbra a tener suturas un poquito más delgadas y a retirarlas pronto, mientras que donde hay más tensión, como por ejemplo en las extremidades y el cuero cabelludo, se da 10 a 14 días de tiempo para el retiro de puntos. Tipo de suturas, hablamos de la horribles, otro que sería comentando. Y para terminar, ¿no? ¿Qué pasa? En puntos más claros. Sí, la clase semana No hay pasada lo problema. hiciste jueves. Sí, ya entonces no hay problema. La Pregunta. clase, sí, En el ENAM aparece una parte que dice como práctica personalizada, pero entiendo que ajá, ese no interviene en mi nota, ¿cierto? exacto, no. Solamente la Ay, tengo acá. Las que dicen simuladas, ¿cierto? Simulaciones. Ujú, sí, Ya, exacto. Pero doctor, porque es que yo estaba pero- haciéndolo ajá, y no había visto que eran 180 preguntas y entonces dije, lo dejé y de ahí pensé que podía volverlo a hacer, pero porque ahí volví a ingresar y se podía, entonces dije, ya son tarde, ya me dormí todo. Luego no tuve tiempo porque pensé que lo podía hacer en cualquier momento y ahora ya se cerró, solo hice 50 preguntas de 180. no hay problema. Pero Si está no, o sea, supervisado, no dice hay la parte problema. de... Pero si te equivocaste en lo otro, pues tienes que escribir a soporte. Disfruta. Ya, pero no, es en esa Por eso, parte que dice personalizada. Creo que esa no tiene sí, nota. personalizada no. No, la personalizada no tiene calificación. Si Ya, quieren, ya, doctor, pueden muchas entrar, gracias. hay bancos, hay nada, no es tan caro y pueden practicar sin arriesgarse a ese tema, ¿no? Después está Doctor Quiz, que también es otra app, y bueno, pueden practicar sin arriesgarse a ese tema, ¿no? Después está Doctor Quiz, que también es otra app, y bueno, básicamente. Y la que ustedes tienen que es Banquea P. No, que tienen en Doctor, Am.P. muchas Eso, gracias. ¿ya? Entonces, Ok, doctor, muchas gracias. listo, listo. Entonces ya quedamos así. Antes de la clase. O a ver, pero creo que me dijeron, me enviaron aquí los, las directrices. Ah, no, primero es la clase. No, esto no es que es un análisis. Dice, a ver, la próxima semana es el examen, se tomará el S1. Dicha evaluación se va a realizar de forma virtual a través de la plataforma que se llama NAM.p, que tiene la universidad. Dicha evaluación se realizará en cada sesión de clase. Los alumnos deben contar con doble cámara, por si acaso, doble cámara, ¿no? Una donde se vea su carita y la otra donde se vea la pantalla completa de su computadora. Doble cámara, ¿no? Eh, obviamente una con audio, la otra sin. El examen dura 50 minutos, el audio va a estar prendido de alguna de las dos cámaras durante los 50 minutos. El resto de la sesión se hará la clase. O sea, primero va el examen y luego la clase. ¿Ya? Así es. Entonces, ¿ya las reglas Ok, doctor, están? lo voy a comunicar. Pues aquí ya nos vemos en la semana. Gracias, doctor, hasta luego.